A ver, para entender esta historia tenemos que viajar a una España muy concreta. La España que acababa de salir de una dictadura larguísima, un país que tenía un hambre atroz de éxito, de modernidad y, ¿para qué negarlo?, de dinero rápido. Y en medio de todo eso apareció él, un tipo que lo encarnaba todo, Mario Conde. Listo, carismático y con una ambición sin límites. Pero, como veremos, casi todo era un espejismo. Porque esta es la historia de un ascenso que fue, bueno, meteórico, y de una caída que fue, si cabe, todavía más bestia. La pregunta del millón es, ¿cómo se pasa de ser el rey de las finanzas a acabar en una celda de El Calameco en apenas 7 años? Pues para entender la caída, lo primero es entender su increíble ascenso. Y la clave aquí es que Mario Conde no era un niño de papá. No venía de la élite financiera de toda la vida. No, no. Él se abrió paso a codazos. Su camino no fue el de la cuna, para nada. Fue el del estudio, de empollar hasta la obsesión. Su cerebro era su arma. Y vaya si la usó. Sacó el número 1 en las oposiciones a abogado del Estado, que son probablemente las más duras de España. Una auténtica proeza, vamos. Pero, claro, ser un funcionario de élite se le quedaba pequeño. Él quería más. Quería jugar en primera división, en la de los negocios. Y para eso se alió con Juan Abelló, el heredero de una familia farmacéutica con muchísimo dinero. La fórmula era, bueno, era perfecta. Conde ponía el cerebro y Abelló ponía la pasta. Y en 1987, ¡boom!, dan el pelotazo de su vida. Venden la farmacéutica Antibióticos S.A. por una cifra que para la época era una locura. 58.000 millones de pesetas. Más de 300 millones de euros de entonces. De un día para otro, Conde tenía un poder de fuego, una liquidez brutal, y sabía perfectamente dónde quería apuntar. Al corazón del sistema financiero español. Su objetivo era la banca. Lo intentaron primero con el Banco Central y les salió mal, así que pusieron el ojo en Banesto. Y en poquísimos meses consiguieron lo que parecía imposible, echar a la vieja guardia. El outsider, el que venía de fuera, acababa de asaltar el castillo, y con 39 años se convirtió en el presidente de banco más joven de toda Europa. ¿Vale? Ya estaba en la cima. Y los años que siguieron fueron, bueno, una auténtica borrachera de éxito. Es que Conde ya no era solo un banquero, se convirtió en un ícono. Es que su imagen lo era todo. Ese pelo engominado, los trajes impecables, esa arrogancia intelectual que la verdad fascinaba a todo el país. Pensemos en esa España que quería ser moderna, romper con el pasado, pues él era el símbolo de todo eso. El éxito, la ambición, la idea de que cualquiera podía llegar a lo más alto. Era el sueño español hecho persona. Su poder era inmenso, casi absoluto. Se movía en las más altas esferas, tenía al rey en su yate, controlaba periódicos, televisiones, incluso se llegó a decir que sería el próximo presidente del gobierno. Parecía de verdad intocable. Pero claro, mientras por fuera todo era brillo, fiestas y éxito, por dentro la realidad era muy, muy distinta. Y había alguien que se estaba dando cuenta. El gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo. Un tipo muy serio, que empezó a ver cosas en las cuentas de Banesto que, sencillamente, no le cuadraban nada. Y aquí está el meollo de todo el engaño, lo que se llamó ingeniería financiera, un nombre muy fino para algo bastante burdo. A ver, en la práctica era el arte de tapar agujeros inventándose beneficios. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, vendiendo un edificio a una empresa amiga por el doble de lo que valía, apuntaban el beneficio y luego por detrás lo recompraban. Un truco de magia para hacer que las cuentas parecieran sanas cuando en realidad eran un desastre. Así que, mientras Conde salía en la prensa hablando de gestión moderna y agresiva, el agurreo de Banesto se iba haciendo más y más grande. Llegó un punto en que la situación era insostenible. Intentó una fusión a la desesperada para tapar el problema, pero le salió mal. Estaba completamente acorralado. Y como era de esperar, ese castillo de naipes estaba a punto de venirse abajo. La gran fiesta estaba a punto de terminar, y de la peor manera posible. Y ojo a la fecha porque tiene su ironía, 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Una fecha que se quedaría grabada a fuego en la historia de España como el día en que la gran broma, la gran fiesta de los 80, se acabó de golpe. Ese día, el Banco de España dijo, hasta aquí hemos llegado. Intervino Banesto. Y lo primero que hizo fue destituir a Mario Conde y a todo su equipo. Fulminante. El objetivo era evitar que el banco se hundiera y arrastrara a todo el sistema con él.
¿Y por qué esta medida tan drástica? Pues por esto. Se descubrió un agujero patrimonial monstruoso, 605.000 millones de pesetas. Al cambio, más de 3.600 millones de euros. Una cifra tan bestia que ponía en jaque a toda la economía del país. Y en 1994 llegó lo inevitable. El juez lo mandó a prisión preventiva. Esa imagen, la del hombre más admirado y poderoso de España entrando en la cárcel, esa imagen fue un shock. Rompió por completo el mito del triunfador y marcó, sin duda, el fin de una época. Pero la historia, ojo, no terminó con él en la cárcel, ni mucho menos. Lo que vino después fueron décadas de juicios, recursos y de intentos por su parte de reescribir la historia. El lío judicial fue tremendo, pero para que nos hagamos una idea se puede resumir en dos grandes condenas. La primera por el caso Argentia Trust y la definitiva, la del caso Banesto, en la que el Tribunal Supremo lo acabó condenando a 20 años de cárcel por estafa y apropiación indebida. Tras cumplir su condena, ha intentado reinventarse 1000 veces. Ha escrito libros de éxito diciendo que todo fue una conspiración, se ha hecho un personaje de la tele, ha intentado meterse en política, pero la sombra de Banesto es muy larga y nunca le ha abandonado del todo. De hecho, en 2016 lo volvieron a detener, acusado de blanquear dinero que supuestamente venía de aquella época. Al final, la historia de Cóndez es un poco un espejo de la España de la euforia, del dinero fácil. Nos dejó una lección bastante dolorosa, que cuando algo brilla demasiado, muchas veces es porque por dentro está hueco. Su caso, eso sí, sirvió para que se endureciera la supervisión de los bancos, pero dejó una herida, una desconfianza hacia las élites que todavía hoy sigue ahí. Y esa es la gran pregunta que sigue flotando en el aire y que define todo su legado, ¿no? ¿Fue el cerebro de una estafa masiva o fue, simplemente, el alumno más aventajado de una época de excesos y pelotazos? Un debate que, la verdad, sigue muy abierto.